Un veterano dio su espalda en el mundo después su matrimonio se destrozó, llevando solo un paquete viejo, una vida de silencio, y un pastor alemán leal a su lado. Cuando él heredó la cabaña de su abuelo, encaramada en una colina congelada profundo en el bosque invernal, él no regresó para reconstruir su vida. Él regresó para desaparecer. Pero el perro sintió lo que la tormenta intentó esconder. Viento que engañó, caminos que torcieron la verdad y señales que vinieron antes del desastre. Y como la nieve se espesó y el bosque se quedó quieto, una sola luz comenzó a brillar donde ninguna luz debería existir, revelando no la casualidad, sino el tiempo cuidadoso de Dios escrito en el frío. Antes que nosotros comencemos, dinos de dónde estás viendo. Y no olvides dar me gusta y suscribirte a Historias que Sanan. Nieve movió de lado a través de los pinos, adelgazando el cielo a una pálida sábana de luz invernal, y el bosque respiró lentamente como si sosteniendo su voz mientras el viento subió la colina. Ethan Walker tenía 42 cuando él giró fuera de la última carretera arada y siguió la pista estrecha dentro de los árboles. Un hombre formado por la resistencia más que por la comodidad, alto y de hombros anchos, con una estructura que parecía tallada en lugar de construida, como si el tiempo lo hubiera afeitado hasta lo necesario y no hubiera dejado nada decorativo atrás. Su cara era angular, la mandíbula cuadrada y fija, pómulos afilados bajo la piel quemada por el viento que llevaba el débil mapa de viejas cicatrices. Ninguna lo suficientemente dramática como para contar historias por sí mismas. Su pelo, una vez marrón oscuro, se había vuelto corto y práctico, enhebrado con gris en las sienes, y su barba se mantuvo recortada, pero nunca pulcra. El tipo que un hombre mantiene cuando los espejos dejan de importar. La gente a menudo confundía su silencio con frialdad, pero aquellos que lo conocieron más tiempo lo entendieron como precaución. Aprendido el camino difícil, primero perdiendo a sus padres jóvenes, luego creciendo bajo el cuidado constante y parco en palabras de su abuelo, Henry Walker, quien creía que el afecto se probaba con la preparación, no con la tranquilidad. Henry había criado a Ethan en el borde de la montaña, enseñándole a leer las nubes y la capa de nieve antes de enseñarle a conducir, diciéndole solo una vez con una voz áspera por la edad y el clima que las tormentas eran cosas honestas y las personas no, y que un hombre no podía controlar el viento, pero siempre podía elegir dónde pararse cuando llegaba. El matrimonio terminó silenciosamente, lo cual dolió más de lo que gritar habría. Sarah Walker había sido alta y delgada con piel pálida, que se pecosa fácilmente en verano, y pelo largo castaño que ella usualmente llevaba suelto cuando se sentía segura y recogido apretado cuando no lo hacía. Sus ojos eran marrones suaves, observadores y pacientes hasta que la decepción los endureció en algo guardado. Y en el último año de su matrimonio, esa dureza se había vuelto permanente. Ella había amado a Ethan por su constancia al principio, por la forma en que él nunca levantaba la voz y siempre aparecía, pero con el tiempo esa misma constancia se sintió como ausencia, como vivir al lado de un hombre que siempre estaba preparado para el impacto. Cuando ella se fue, ella no llevó ira con ella. Solo una nota doblada una vez y esperada por las llaves, explicando que ella no podía compartir una vida con alguien que ya estaba medio ido. Ethan no discutió con papel. Él dobló la nota de vuelta de la misma manera y la puso abajo, entendiendo que algunas verdades llegan sin ruido. La llamada sobre su abuelo vino 2 semanas después, breve y práctica, seguida por documentos que transfirieron la propiedad de una cabaña que Ethan no había visto en casi 20 años. Una casa desgastada encaramada en una cima de colina profundo en el bosque invernal.
Él no regresó para reconstruir nada. Él regresó porque había lugares donde la desaparición se sentía menos como fracaso y más como descanso. Shadow montó en el asiento del pasajero, de 6 años, un pastor alemán, cuyo pelaje plateado y negro se había espesado con la edad y el frío, el pelo a lo largo de su pecho más claro y denso, su espalda más oscura y espolvoreada con nieve cuando él se inclinó hacia la ventana agrietada. El hocico de Shadow había comenzado a palidecer, no por debilidad, sino por el tiempo, y sus ojos ámbar no se perdieron nada. Rastreando movimiento la forma, hombres entrenados rastreaban salidas. Él llevaba un arnés negro liso, rosado y funcional, y un collar de cuero suavizado por años de manejo. Shadow había servido junto a Ethan en el extranjero, entrenado para detección y patrulla, disciplinado sin ser rígido, leal sin ser ruidoso. Él rara vez ladró, conservando sonido la forma que los soldados conservaban el aliento. Y cuando él hizo ruido, fue deliberado, destinado para personas que sabían cómo escuchar. Como el camión subió, el bosque se apretó alrededor de ellos, ramas de pino soplando bajo nieve fresca, el camino estrechándose hasta que se sintió menos como una ruta y más como una sugerencia. El GPS parpadeó una vez, giró inútilmente, luego se oscureció. La radio siguió, no con estática gradual, sino con un silencio abrupto que se asentó pesado en la cabina. Ethan mantuvo sus manos firmes en el volante, hombros relajados por hábito en lugar de comodidad, y exhaló por su nariz como si esto fuera esperado. Shadow, sin embargo, no se acostó como él usualmente hacía en viajes largos. Él se sentó erguido, postura alerta, orejas hacia adelante, mirada fija en los árboles, como si mirando algo moverse justo más allá de la vista. Cada pocos minutos, su respiración cambió más lenta y más deliberada, y un sonido bajo se acumuló en su pecho sin convertirse en un gruñido. Henry Walker solía pararse así en el porche antes de las tormentas, inmóvil como un poste, escuchando con todo su cuerpo. Ethan recordó ser un niño pequeño y enojado con el mundo por razones que él no podía nombrar todavía, viendo a su abuelo leer el aire y sabiendo mejor que interrumpir. La memoria apretó su pecho ahora no dolorosamente, sino con el peso del reconocimiento. La cabaña apareció como la luz se adelgazó, retrasada del borde de la colina, con su techo inclinado empinado para arrojar nieve. Troncos oscurecidos por la edad, pero rectos, ajustados con el cuidado de alguien que esperaba que el clima probara su trabajo. Ninguna luz brilló dentro. El lugar no se veía ni acogedor ni abandonado. Se veía paciente. Ethan estacionó y apagó el motor, y el silencio presionó lo suficientemente fuerte para ser sentido. Shadow salió primero, pisando la nieve con confianza cuidadosa, circulando una vez con su nariz baja, leyendo el suelo en historias invisibles para humanos. Cuando él llegó a los escalones delanteros, él se detuvo y se sentó directamente frente a la puerta, cuerpo bloqueándola sin tensión. Él no estaba asustado, él estaba seguro. Ethan se unió a él, botas crujiendo suavemente, estudiando el grano de la madera y la manija de hierro, escarchada con frío. Él lo sintió entonces, no peligro, no paz, sino una sensación de ser esperado. Él apoyó una mano brevemente en el hombro de Shadow. La calidez del perro constante y real debajo de un pelaje grueso, y por primera vez desde que el camino se volvió estrecho, Ethan se preguntó si regresar aquí nunca había sido enteramente su elección. La cabaña no olía a abandonado cuando Ethan entró completamente. Olía a vivido de una manera contenida, intencional. Resina de pino y ceniza vieja en capas bajo el frío,
como si las paredes mismas recordaran el fuego. Él cerró la puerta detrás de él, y el viento se cortó instantáneamente, dejando un silencio denso que presionaba contra sus oídos. El interior era tenue, pero sólido, construido con troncos gruesos ajustados tan apretadamente que el invierno no tenía por dónde deslizar sus dedos. Un hogar de piedra dominaba la pared lejana, su interior ennegrecido limpio en lugar de asfixiado con hollín, y a su lado se encontraba una pila ordenada de leña partida, seca al tacto, organizada por tamaño, con el tipo de carácter que venía del hábito en lugar del optimismo. Ethan se detuvo allí más tiempo de lo necesario, dedos descansando en el grano de la madera, una leve inquietud rizándose por su pecho. Nadie abastecía leña para una casa que ellos pretendían olvidar. Shadow entró solo después que Ethan lo hizo, cruzando el umbral con un paso medido, sus anchas patas silenciosas contra las tablas del suelo. Él se movió lentamente, cabeza baja, ojos ámbar escaneando esquinas y sombras, leyendo el espacio la forma en que él una vez leyó recintos y edificios en ruinas en el extranjero. El pastor alemán era grande y bien musculoso, sus hombros rodando suavemente bajo un espeso pelaje plateado y negro, el pelo a lo largo de su columna más oscuro y ahora espolvoreado con nieve derretida. A los 6 años de edad, Shadow se portaba con una economía de movimiento de veterano, nunca desperdiciando energía, nunca completamente en reposo. Él rodeó la habitación una vez, luego se posicionó cerca de la puerta, acostándose con su cuerpo angulado hacia ella, cabeza erguida sobre sus patas. Él no estaba vigilando a Ethan, él estaba vigilando la casa. Ethan se quitó su abrigo y lo colgó en una percha cerca del hogar, notando que la percha ya estaba lisa por el uso repetido. La mesa cerca de la ventana era pesada, marcada por décadas de trabajo, su superficie mostrando leves marcas de quemaduras y líneas de cuchillo que hablaban de comidas rápidamente y solo. Una tetera se sentó en la estufa, vacía pero limpia. Él encendió un fósforo y persuadió el fuego de vuelta a la vida, las llamas prendiendo ávidamente como si hubieran estado esperando. Como el calor se arrastró en la habitación, los troncos se expandieron ligeramente, pero la cabaña no gimió ni protestó. Aceptó el calor a la forma que un animal viejo aceptaba el tacto, cautelosamente sin resistencia. Él encontró el cuaderno en un estante estrecho cerca de las escaleras al desván, metido dentro de una caja de hojalata abollada envuelta en tela encerada amarillenta por la edad. La cubierta de cuero estaba agrietada pero flexible, sus bordes suavizados por años de manejo. Cuando Ethan lo abrió, el olor a papel viejo y humo se elevó débilmente, y la letra de su abuelo llenó las páginas, apretada, inclinada, precisa. No hubo confesiones personales, no historias de soledad o arrepentimiento, solo observaciones. Viento del este dobla el sonido hacia el barranco. Manto de nieve inestable después de tercera descongelación. Evitar cruzar pendiente norte al anochecer. La frente de Ethan se frunció mientras él pasaba página tras página, reconociendo no la voz de un recluso, sino de un hombre en guardia. Shadow se levantó y se acercó, uñas haciendo clic suavemente, oliendo el cuaderno antes de sentarse junto a Ethan, ojos elevándose a su cara con algo que se sintió incómodamente como reconocimiento. Ethan exhaló por su nariz. «Tú recuerdas este lugar», él murmuró, inseguro porque él lo formuló como una declaración en lugar de una pregunta. Las orejas de Shadow se movieron una vez, luego se angularon hacia la ventana mirando al este. Afuera el bosque se había oscurecido, la nieve absorbiendo la poca luz que quedaba. Más tarde,
Como Ethan se movió por la cabaña, inspeccionando vigas y uniones de ventanas, Shadow lo interrumpió 2 veces, pisando deliberadamente en su camino, justo cuando Ethan alcanzó una tabla suelta cerca de la pared trasera. Cuando Ethan cambió su peso lejos con leve irritación, el suelo debajo de donde él había estado parado dio un crujido agudo, la madera flexionándose peligrosamente sobre un bolsillo de podredumbre escondido debajo de viejas reparaciones. Ethan se congeló, corazón latiendo una vez fuerte contra sus costillas. La voz de Henry afloró sin ser invitada en su mente, áspera y tranquila. Dios envía señales antes que Él envíe pruebas. Ethan nunca había sido particularmente religioso, pero él había aprendido hace mucho tiempo que ignorar patrones hacía que la gente fuera asesinada. La noche se profundizó. Nieve descendió en lentas, pacientes sábanas, el bosque asentándose en sí mismo. Ethan comió una comida simple junto al fuego, carne seca y pan, el calor aflojando músculos que él no se había dado cuenta estaban bloqueados. Él pensó brevemente en Sarah, de cómo ella solía quejarse del silencio en lugares como este, diciendo que la hacía sentirse observada. Sarah había sido observadora pero inquieta. Sus largas extremidades siempre en movimiento, dedos golpeando, ojos escaneando habitaciones por algo que hacer a continuación. Ella había amado las multitudes y el ruido, porque ellos la distraían de los pequeños miedos que se acumulaban cuando las cosas se ralentizaban. Ethan nunca había sabido cómo encontrarse con ella allí. El pensamiento pasó sin amargura ahora, solo una comprensión tenue de que algunas personas se ahogaban en el silencio mientras otras aprendían a respirar en él. Cerca de medianoche, el viento cambió. Fue sutil, no más fuerte, no más ruidoso, solo diferente, llevando una presión que se asentó en los huesos de Ethan. La cabeza de Shadow se levantó instantáneamente, un sonido bajo surgiendo de su pecho. No un gruñido destinado a amenazar, sino una advertencia destinada a ser escuchada. Ethan se puso de pie lentamente, botas silenciosas en el suelo, y se unió a él en la ventana. Nada se movió. Los árboles se balancearon, no más que antes. Sin embargo, la sensación de ser observado regresó, insistente, pero tranquila, como alguien esperando su turno. Ethan no durmió mucho esa noche. Cuando él finalmente subió al desván, él encontró una cuna estrecha con su manta doblada demasiado pulcramente, sin polvo. Él se arrodilló y presionó su palma en la tela, sintiendo su pecho apretarse. Este lugar no había sido preparado para la supervivencia sola. Había sido preparado para el regreso. Debajo de él, Shadow soltó un ladrido tranquilo, suave y afirmativo, como si para decir que el mismo pensamiento los había alcanzado a ambos. Ethan se sentó sobre sus talones en la luz tenue, el peso del cuaderno pesado en sus manos, y entendió que lo que sea que él había venido aquí para escapar, ya no era la única cosa esperándolo. La tormenta llegó sin ceremonia, el tipo que no se anunció con truenos, sino que borró el mundo unas pocas pulgadas a la vez. Nieve deslizándose de lado a través de los árboles hasta que el bosque perdió sus bordes, y la cabaña en la cima de la colina pareció flotar en un vacío blanco. Ethan despertó al sonido del viento cambiando de tono. No más fuerte, solo más agudo. La presión cambiando la forma en que su abuelo había advertido que lo haría cuando la dirección comenzó a mentir. Shadow ya estaba de pie, de 6 años y poderoso, a pesar de la escarcha acumulándose a lo largo de su pelaje plateado y negro. Hombros tensos bajo un pelaje grueso, ojos ámbar fijos en la ladera este, como si la tormenta misma hubiera hablado una orden que solo él podía oír. El pastor alemán dio un paso una vez, 2 veces,
Luego se detuvo abruptamente, soltando una llamada baja e insistente de su pecho. No pánico, no miedo, sino urgencia moldeada por el entrenamiento y algo más viejo. Ethan se puso su abrigo, articulaciones rígidas por el frío, el viejo dolor en su hombro avivándose mientras el viento forzaba su camino a través de las grietas del mundo, y siguió a Shadow afuera, inseguro si él estaba respondiendo al instinto o a la tranquila sensación de que este momento lo había estado esperando mucho antes de que él llegara. La cima de la colina se alejó rápidamente, la nieve tragando profundidad y distancia. Sonido doblando para que la propia respiración de Ethan pareció venir de algún lugar detrás de él. Shadow se movió con certeza, cortando diagonalmente a través de la ladera, evitando bolsillos donde la nieve yacía demasiado lisa, demasiado engañosa, deteniéndose solo lo suficiente para reorientarse cuando las ráfagas intentaron arrancar el camino de debajo de sus patas. Ethan recordó las marcas en el cuaderno de su abuelo, la advertencia desplazada junto a un mapa rústico de esta misma sección de tierra. Aquí el viento se pliega sobre sí mismo. Aquí los hombres caminan en círculos hasta que se congelan, permaneciendo quietos. Él confió en Shadow sin discutir, dedos apretándose alrededor de la cuerda, enganchada al arnés del perro, mientras ellos descendían en el blanco. Ellos la encontraron cerca de un rodal de pinos jóvenes, medio enterrada bajo nieve acumulada y los restos colapsados de una tienda de campaña ligera. Emily Ross yacía acurrucada de lado, de 28 años, de complexión delgada y hombros estrechos, su pelo caoba oscuro apelmazado con hielo contra la piel pálida y gris en los bordes. Su cara era de huesos finos y afilada por el agotamiento, pecas débiles bajo quemaduras de viento, labios teñidos de azul, pestañas con costras blancas. Ella había estado vestida para la confianza en lugar de para el invierno. Chaqueta aislante delgada rota en la manga, guantes desparejados, botas destinadas para senderos que permanecían visibles. Y cuando Ethan quitó la nieve de su cuello, ella se movió débilmente, respiración superficial, pero presente. Emily había venido sola, impulsada por el optimismo obstinado de alguien acostumbrado a probar que ella podía manejar las cosas por sí misma. El tipo de mujer que sonreía fácilmente con buen tiempo y subestimaba el silencio hasta que se cerraba a su alrededor. Más tarde, ella explicaría que ella trabajaba remotamente, vivía entre ciudades y tomaba viajes en solitario para sentirse arraigada, creyendo que la preparación y la planificación podían sustituir la compañía. Pero aquí, esos hábitos le habían fallado tan completamente como las baterías y las barras de señal. Ethan trabajó rápidamente, el entrenamiento anulando el pensamiento, comprobando su vía aérea, protegiéndola del viento, mientras Shadow se bajaba junto a ella, presionando su cuerpo denso cerca del de ella, irradiando calor con quietud deliberada. La pequeña campana de metal del perro, sujeta a su collar para visibilidad durante las patrullas, sonó una vez mientras el viento cambió de nuevo, una nota clara y penetrante que cortó la tormenta como una campanilla en la nave de una iglesia. Los ojos de Emily se abrieron revoloteando, desenfocados, y ella susurró algo apenas audible, dedos rizándose instintivamente en el pelaje de Shadow, como si ella supiera incluso entonces que el calor la había encontrado. La subida de regreso a la cabaña se difuminó en esfuerzo y dolor. La respiración de Ethan quemando sus pulmones, sus botas rompiendo a través de ventisqueros con costra, Shadow guiándolos implacablemente hacia arriba, nunca dudando, nunca cuestionando. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellos
y el calor se estrelló contra huesos empapados de frío, Ethan acostó a Emily cerca del hogar. Le quitó las capas mojadas, la envolvió en mantas que olían débilmente a cedro y humo, y comenzó el lento trabajo de recalentar, cuidadoso de no chocar su sistema. Shadow permaneció presionado a su lado, cabeza baja, ojos vigilantes, su presencia lo suficientemente constante como para calmar el frenético borde de la tormenta que seguía aullando afuera. Fueron horas después, mucho después, que el color de Emily había regresado en ondas vacilantes y su respiración se había nivelado, que ella despertó completamente, parpadeando contra la luz del fuego. Ella habló suavemente, voz pero clara, explicando en fragmentos cómo el viento había llevado su tienda, cómo su teléfono se había muerto, cómo el miedo había abarrotado sus pensamientos hasta que ella se había arrodillado en la nieve y rezado. No para rescate exactamente, sino para que alguien supiera que ella estaba allí. Yo escuché una campana, ella murmuró, mirada a la deriva hacia Shadow mientras él levantaba su cabeza al sonido de su nombre, cola golpeando una vez contra el suelo. Y yo sentí como que no estaba sola más, como que alguien ya me estaba buscando. Ethan no dijo nada. Solo se estiró para robar la campana que se balanceaba suavemente mientras el fuego aspiraba aire, el reconocimiento asentándose pesadamente en su pecho. La campana sonó solo cuando el viento cambió, justo así, cuando la dirección cambió sin aviso, exactamente el momento en que Shadow se había girado hacia la ladera. Afuera la tormenta continuó borrando el bosque, pero dentro de la cabaña algo se había alineado, y Ethan entendió sin necesidad de nombrarlo que esta cima de colina no lo había llamado de regreso para esconderse. La mañana no llegó toda a la vez. Se filtró en el bosque a través de nubes adelgazantes, convirtiendo la nieve de blanco cegador a un gris más suave que reveló la profundidad de nuevo. La tormenta aflojó su agarre con renuencia, el viento cayendo en respiraciones irregulares, y el mundo comenzó a mostrar dónde había sido doblado. Ethan salió al porche con una taza calentando sus manos, su postura recta pero cansada, hombros puestos a la manera de un hombre acostumbrado a llevar responsabilidad sin queja. Shadow se paró a su lado, pelaje plateado y negro salpicado de escarcha, orejas rotando mientras sonidos distantes regresaban, ramas desprendiendo nieve, el arroyo crujiendo muy abajo. Emily Ross durmió adentro cerca del hogar, color restaurado lo suficiente para suavizar la agudeza de su cara. Una mano todavía acurrucada inconscientemente en la manta, como si asustada de perderla. El sonido de motores alcanzó la cima de la colina tarde en la mañana, desconocido y forzado, subiendo la estrecha pista con precaución. Shadow notó primero, levantando su cabeza y dando un solo ladrido de alerta, no aviso reconocimiento. Ethan observó dos vehículos emerger a través de los árboles. Un camión de servicio forestal, desgastado pintado de un verde opaco, y un sub oscuro, espolvoreado con nieve. Cuando ellos se detuvieron, un hombre salió del sub y se movió rápidamente a pesar del frío. Daniel Ross estaba en sus primeros 50, alto pero encorvado por el agotamiento, su complexión ancha bajo una parca pesada, pelo oscuro atravesado con gris en las sienes. Su barba estaba sin recortar, áspera, del tipo cultivada por alguien que no había dormido, y sus ojos, hundidos y con anillos rojos, buscaron la cabaña con un enfoque desesperado que hizo que Ethan se apartara sin pensar. La voz de Daniel se quebró cuando él dijo el nombre de su hija, y cuando Emily apareció en el umbral, inestable pero erguida, él cruzó la distancia en segundos.
tirándola a sus brazos con un agarre que hablaba de miedo retrasado demasiado tiempo para ser suave. Él era un hombre práctico por naturaleza, un ingeniero de profesión, acostumbrado a resolver problemas con diagramas y números, y la noche había destrozado esa confianza, dejando gratitud pesada y sin palabras en su lugar. El segundo hombre emergió más lentamente del camión del servicio forestal. Samuel Reed tenía el aspecto de alguien formado por el clima en lugar de la edad. Alto, aunque su columna se curvaba ligeramente, su barba gris hierro y recortada corta, su cara cortada con líneas profundas grabadas por el viento y el sol. Sus ojos eran pálidos y firmes, observadores sin ser intrusivos, del tipo que catalogaba detalles automáticamente. Él llevaba un abrigo de guardabosques descolorido casi a marrón, botas marcadas por décadas de patrullas, y él se movió con economía cuidadosa, articulación rígida, pero confiable. Cuando Samuel vio la cabaña, él se detuvo y simplemente miró fijamente, un largo aliento dejándolo. Shadow se acercó a él sin dudar, postura relajada, pero atento, olfateó el guante del hombre. Luego se inclinó hacia adelante para apoyar su cabeza brevemente contra la rodilla de Samuel. La boca del viejo guardabosques se contrajo en algo como una sonrisa, todavía vigilando. Él murmuró, voz áspera por años de mañanas frías. Adentro, calidez se reunió alrededor de voces desconocidas. Samuel contempló la habitación lentamente. El hogar, la mesa, el cuaderno descansando abierto donde Ethan lo había dejado, y asintió a sí mismo. Henry Walker. Él dijo como si confirmando un aunque pensamiento. La mandíbula de Ethan se apretó. Tú conociste a mi abuelo. La mirada de Samuel se levantó, encontrándose con Ethan directamente. Conocía de él, trabajó con él a veces. A él no le gustaban los comités o el crédito. A él le gustaban los resultados. La manera de Samuel con la gente era sencilla, casi abrupta, moldeada por años de entregar malas noticias suavemente por necesidad en lugar de talento. Él creía en la honestidad sobre la comodidad, pero su voz se suavizó cuando él habló de la colina. Henry siempre dijo, Dios no detiene la tormenta. Él pone a alguien donde ellos son necesarios cuando golpea. Más tarde, mientras Daniel y Emily se preparaban para irse, Shadow se puso atento de nuevo, nariz baja, dando vueltas hacia un marcador de piedra medio enterrado cerca de la ladera este. Samuel notó de inmediato. Ese es uno de los suyos, él dijo en voz baja. Shadow comenzó a cavar, movimientos precisos, hombros rodando mientras la nieve volaba hacia atrás en arcos limpios. Ethan se arrodilló a su lado, aliento empañando, articulaciones protestando, y la pala golpeó metal con un fuerte tintineo que cortó el silencio. Ellos descubrieron una caja de acero oxidada envuelta en tela encerada y tela, sellada cuidadosamente contra el tiempo. Dentro yacía orden en lugar de caos, mapas dibujados a mano anotados en la apretada escritura de Henry, notas sobre corredores de viento, zonas sombreadas donde el sonido se doblaba y la dirección fallaba, y viejos registros de rescate con nombres y fechas escritos pequeños y pulcros. En el fondo descansaba un sobre, papel grueso amarillento por la edad, dirigido simplemente Ethan Walker. Él lo abrió con manos que no temblaron. La carta era breve, no instrucciones, no disculpas. Yo me quedé en esta colina porque yo fui mantenido aquí. Si tú estás leyendo esto, significa que tú fuiste traído de vuelta cuando importaba. No confundas la distancia con la seguridad. Mantén la luz cuando la tormenta viene. Ethan dobló la carta cuidadosamente, sintiendo algo asentarse en su pecho que había estado inquieto por años.
Samuel lo observó, el entendimiento pasando entre ellos sin ceremonia. Él no era un ermitaño, el guardabosques dijo. Él era un vigilante que rechazó el título. Cuando los vehículos finalmente partieron, llevando a Emily y a su padre por la pista que se descongelaba, el silencio regresó a la cima de la colina. No estaba vacío. Ethan se paró en el umbral, la caja de mapas en la mesa detrás de él. Shadow sentado a su lado, orejas hacia adelante, paciente. La tormenta había pasado, pero el trabajo que reveló no lo había hecho. Ethan miró sobre el bosque y supo con una claridad que se sentía menos como decisión y más como aceptación, que su abuelo no solo lo había criado, él lo había preparado. Ethan no tomó la decisión toda a la vez. Se formó silenciosamente durante días mientras la montaña se asentaba de nuevo en su largo ritmo invernal. Nieve suavizándose en ventisqueros en lugar de paredes. Viento aprendiendo cómo pasar la cima de la colina sin rasgarla. Él se quedó porque irse ya no se sentía como alivio. Se sintió como abandono. Cada mañana él se levantaba antes de la luz, su alta complexión moviéndose cuidadosamente por la cabaña. Hombros todavía anchos y disciplinados, pero menos preparados que antes. Barba atrapando escarcha cuando él salió para leer el cielo. Él partió leña con golpes constantes y económicos. La apiló donde una mano enguantada podía encontrarla en la oscuridad. Y revisó la radio tan fielmente como él una vez revisó las líneas perimetrales. Shadow lo reflejó, de 6 años y incansable, a pesar del blanco extendiéndose por su hocico, su pelaje plateado y negro engrosado contra el frío. Ojos ámbar alertas pero tranquilos. El perro había cambiado también, no en habilidad, sino en propósito. Él ya no vigilaba solo por amenazas, sino por llegadas, orejas levantándose ante sonidos demasiado débiles para la atención humana, cuerpo angulándose hacia caminos que no parecían caminos hasta que alguien los necesitaba. La cabaña se convirtió en algo más sin nunca ser nombrada. Ethan mantuvo la luz del porche encendida cada vez que el clima cambiaba, su cálido cuadrado de amarillo cortando el blanco como una promesa. Él cargó radios de repuesto, colgó mantas junto a la puerta y dejó botas secándose cerca del hogar, incluso cuando nadie más estaba adentro. Él reparó la barandilla a lo largo del borde este, donde la nieve se acumulaba más profundo, y reforzó el cortavientos que su abuelo había comenzado años atrás. Nada de eso se sintió heroico. Se sintió práctico, como el trabajo que Henry Walker siempre había hecho sin pedir gracias. Los rumores comenzaron de todos modos, llevados montaña abajo en pausas entre oraciones. No ruidosamente, no oficialmente. Si tú pierdes el sendero y la brújula miente, mira arriba. Hay una luz en la colina. Shadow probó los rumores verdaderos antes que Ethan alguna vez los oyera. Una tarde, como las nubes se espesaron inesperadamente, el pastor alemán se levantó de su lugar junto a la puerta y se quedó quieto, cabeza angulada hacia la ladera inferior, cola firme. Ethan siguió su mirada y esperó. Minutos después, 2 figuras emergieron de los árboles. Jóvenes de principios de los 20, desprevenidos y temblorosos. Sus chaquetas delgadas, caras rojas por el frío. Ellos eran hermanos, ambos delgados y de pelo oscuro, aliento llegando demasiado rápido, ojos moviéndose rápidamente como si el bosque pudiera cerrarse de nuevo detrás de ellos. Shadow se acercó primero, no apretujándose, sentándose a unos pocos pies para que su tamaño no los abrumara, su presencia arraigando de una manera que ninguna instrucción gritada podría haber sido. Ethan los trajo adentro, los alimentó con sopa, marcó su mapa con un lápiz pesado
y los envió por el camino correcto a primera luz. Ellos se fueron más silenciosos de lo que llegaron, gratitud no expresada, pero completa. Emily Ross regresó una vez semanas después, no durante una tormenta, sino bajo cielo claro, moviéndose cuidadosamente por la pista con suministros en la parte trasera del SUV de su padre. Ella se veía más fuerte ahora. El color regresó completamente a su cara. Pelo caoba trenzado hacia atrás de sus rasgos afilados y pecosos. Su complexión delgada envuelta en equipo de invierno apropiado. Ella no se demoró. Ella abrazó a Ethan brevemente, torpe y sincera. Luego se arrodilló para enterrar su cara en el pelaje grueso y áspero de Shadow, susurrando gracias en su pelo. «Tú te quedaste», ella dijo simplemente, como si eso explicara todo. Ethan asintió, no confiando en su voz. Un invierno se profundizó de nuevo. Shadow ganó un nombre que él no pareció notar. La gente lo llamó el perro que notó primero. Él no ladró a menos que importara. Él no se apresuró. Él simplemente apareció donde el pánico estaba empezando a florecer y se sentó sólido y respirando hasta que el miedo recordó cómo soltarse. Ethan lo vio suceder una y otra vez, y algo en él se aflojó cada vez. Él pensó menos a menudo en Sarah ahora, en la mujer alta e inquieta, con ojos suaves, que lo había amado una vez y se había cansado de esperar que él llegara completamente. Cuando la memoria vino, ya no cortó. Simplemente le recordó que él estaba aquí ahora, presente de una manera que él nunca había estado antes. En la última noche de invierno, nieve cayó ligeramente, casi con disculpa, asentándose sin sonido. Ethan se paró en el porche con Shadow sentado a su lado, la ancha espalda del perro presionada contra su pierna, calor constante y familiar. La luz detrás de ellos se derramó hacia afuera, un rectángulo limpio contra la oscuridad, visible desde más abajo de la ladera de lo que Ethan se dio cuenta. Él apoyó una mano en la cabeza de Shadow, dedos hundiéndose en pelaje denso, y habló en voz baja, más a la montaña que al perro. «Quizás esto es porque yo lo logré de vuelta», él dijo. Shadow se inclinó en el toque, cola golpeando una vez, restringido pero seguro. No hubo respuesta del bosque. Ninguna fue necesitada. La luz se quedó encendida. En algún lugar más allá de los árboles, un camino desaparecería de nuevo. El miedo se levantaría. La dirección fallaría. Y cuando lo hizo, habría una colina que no se movía, una puerta que no se cerraba, y un hombre que ya no confundía la desaparición con la paz. A veces el milagro no es que la tormenta desaparezca. A veces el milagro es que alguien se queda cuando viene. Dios no siempre calma el viento, arregla el camino o ilumina el sendero desde arriba. A menudo Él coloca una luz dentro de la oscuridad a través de un hombre que se niega a marcharse, una puerta que permanece abierta, o un perro leal que nota el peligro antes que cualquier otra persona lo haga. Lo que parece ordinario desde la distancia se vuelve sagrado de cerca, porque el amor que se queda nunca es ordinario. En nuestras propias vidas, todos nosotros enfrentamos inviernos como este, momentos cuando la dirección es perdida, cuando el silencio se siente más pesado que el ruido, cuando el miedo susurra que desaparecer dolería menos que quedarse quieto. Y sin embargo, una y otra vez, Dios trabaja no a través del trueno, sino a través de elecciones tranquilas, a través de personas que eligen permanecer presentes, para ayudar, para cuidar, incluso cuando nadie está mirando. Si esta historia te recordó que la esperanza todavía existe, que el propósito puede surgir de la pérdida, o que Dios todavía está trabajando de maneras tranquilas, por favor compártela con alguien que pueda necesitar esa luz hoy.
Déjanos saber en los comentarios de dónde estás viendo y qué te da fuerza durante temporadas difíciles. Y si historias como esta te traen consuelo, fe o sanación, considera suscribirte al canal para que nosotros podamos continuar caminando este viaje juntos. Que Dios te bendiga, te proteja y guíe tus pasos a través de cada tormenta, cada estación y cada camino donde el camino hacia adelante se siente poco claro. Y que siempre encuentres una luz esperando cuando el sendero crece.